y queremos proponerles una conversación tranquila y fluida en donde podamos propiciar un espacio para que personas que conocen y no conocen de arte contemporáneo, de arte electrónico y digital, puedan acercarse un poco a este mundo. Queremos recalcar para quienes recién se acercan a esta transmisión que esta actividad hace parte de una serie de eventos que haremos alrededor de la obra de Solimán López, la obra Celeste, que es una obra que hemos traído al país y que en este momento está instalada, ¿cierto? Además, en un par de ciudades europeas, París y Madrid. Disculpen, pedimos a las personas que no hacen parte de los panelistas que por favor apaguen sus micrófonos. Gracias. Entonces, agradecemos esta oportunidad de traer esta obra y, bueno, valoramos el aporte conjunto que hemos hecho instituciones como Planetario de Medellín, Parque Explora, Museo La Tertulia de Cali, Planetario de Bogotá, Seca Web y, por supuesto, Embajada de España en Colombia. Sin más preámbulos, bienvenidos y tienen la palabra. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Soy Juan Pedro Pérez Gómez, consejero cultural de la Embajada de España en Colombia. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Parque Explora, al Exploratorio, por organizar la charla que vamos a tener a continuación y que, como muy bien ha dicho, forma parte del ciclo llamado Diálogos Celestes. Agradecer también a Casa América y a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo por ser también parte importante de este proyecto. Dar la bienvenida a todos aquellos que nos estén siguiendo por las redes sociales, por esta plataforma. Dar la bienvenida y agradecer muy especialmente a los que van a participar hoy en esta charla o en este coloquio, conversatorio digital sobre las posibilidades del NetArt. En primer lugar, Carmen Gil Brojlich, espero pronunciar bien segundo apellido, Andrés Moreno Hoffman y, por supuesto, Solimán López, autor del Proyecto Celeste, que es el objeto que nos reúne aquí. Yo voy a proponer pues una serie de puntos de conversación que van a girar en torno a la situación del NetArt, incluso el concepto mismo de NetArt, la situación actual y las perspectivas que tiene el NetArt y, por supuesto, también su encaje dentro del Proyecto Celeste de Solimán López dentro del NetArt y la visión que tienen cada uno de ustedes. Si me permiten, me gusta empezar este tipo de charlas hablando brevemente de cada uno de los intervinientes y dándoles la palabra a cada uno de ellos para que completen de alguna forma su biografía, porque quién mejor que ustedes, ¿no? Pues para hablar de ustedes mismos. Como somos muy caballerosos, vamos a empezar por Carmen Gil. En primer lugar, me gusta destacar esta parte de su biografía. Estudió arte con maestría y doctorado en literatura, pero en el proceso se encontró con los medios, con el vídeo y con la posibilidad de hacer productos multimedia. En 1997, cuando terminó sus estudios de pregrado en la Universidad de los Andes, ese era un camino poco explorado en Colombia, pues la relación entre el arte y los medios no iba más allá de la publicidad y las páginas web. Sin embargo, desde entonces ella se dedicó a entender cómo las tecnologías nacientes de finales de los 90 y principios del 2000 generaban nuevas formas de relación entre el público y el espacio. Ahora, Carmen Gil Brojlich es directora del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes y se concentra en el área de medios electrónicos y artes del tiempo del mismo departamento. Su vida como artista la ha dedicado a estudiar las nuevas tecnologías y las artes que requieren de un trabajo en el tiempo, como el performance y el vídeo. Como ella misma señala, su enfoque está entre la creación y la investigación, y a partir de esto continuamente reflexiona sobre el papel de la tecnología en la sociedad contemporánea.
Carmen, te doy la palabra para que completes tú misma tu biografía. Gracias, Juan Pedro. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá conectados. Creo que en medio de todo este momento que estamos viviendo, yo pienso que están pasando cosas muy interesantes y cosas que a nosotros particularmente, creo que a Solimán, a Andrés y a mí nos devuelven un poco al pasado, al lugar de donde arrancamos muchos, y es pensar en otras posibilidades que nos dieron las redes hace muchos años, ¿no? Hace veintitantos años. Yo ahora no dirijo el departamento de arte, estoy en la maestría, que hicimos una maestría hace 2 años, una maestría que es súper interesante. Yo trabajo en los Andes y es una maestría que justamente trata de volver a unir las artes plásticas y los medios, porque creo que es un camino que durante muchos años como que trató de afianzarse el trabajo de arte y tecnología, y en algún momento cuando hicimos las áreas, yo pertenezco un poco a esa primera generación que en Colombia trabajó medios y como lo dice Juan Pedro en esa biografía que medio menciona ahí, cuando yo me gradué de la universidad uno tenía dos opciones, era o trabajar en publicidad o trabajar en cine, tal vez. Pero yo pasé por la publicidad brevemente, aprendí mucho, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, todos tenemos un oscuro pasado, todas esas cosas de las que algunos nos arrepentimos, pero sí entendí muchas cosas que eran interesantes y era como, digamos que las tecnologías todos los días nos están dando la posibilidad de hacer otras cosas, de conectarnos de otras formas. Y creo que de lo que vamos a hablar hoy, que es NetArt, es un campo que fue fundamental durante muchos años. Cuando yo me gradué de la universidad no habían espacios, no habían galerías, no habían eventos de arte que estuvieran interesados en el trabajo en medios, ¿cierto? Uno tenía galerías de arte que mostraban artes plásticas, que algunas se interesaban de pronto en performance, pero no había un trabajo especial en medios. Entonces muchos artistas empezamos a crear obras para Internet porque, como lo dijo Lev Manovich y como lo dice Mark Tribe en ese famoso libro El lenguaje de los nuevos medios, Internet era un campo de libertad, de rebeldía y de acceso libre, ¿cierto? Eso era lo que era muy importante al final de los 90 y por eso terminé yo trabajando en eso, en NetArt, hasta que me aburrí de las pantallas y me fui a otro campo que es el campo expandido. Creo que ahorita ustedes son las preguntas a Solimán, que lo veo ahí sonriendo mucho porque no sé por qué siento que tenemos un pasado común, pero básicamente creo que es eso, ¿no? Yo me dediqué a hacer obra muchos años y terminé siendo curadora por accidente. Creo que muchos terminamos en estos caminos de la gestión cultural por accidente también. Y hace 6 años hago Voltaje, que es un salón de arte y tecnología. Me invitó Juan Ricardo Rincón, que es director de Voltaje y director de la Feria del Millón, para justamente crear un espacio en el que Colombia es un país muy importante en América Latina, con ejes como Manizales, Medellín y Bogotá, que somos las ciudades que más hemos trabajado arte y tecnología. Y creo que esto, digamos que completa un poquito el ciclo introductorio. Gracias, Juan Pedro. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muy interesante biografía y eres una de las precursoras del NetArt, perdón, en Colombia. A continuación, me gustaría hablar de Andrés Hoffman, Andrés Moreno Hoffman. En primer lugar, tengo que decir que es un amigo y es una persona a la cual yo admiro. Y su biografía, pues, en primer lugar, quiero decir que Andrés es artista y director de Casa Hoffman, espacio independiente destinado a la producción de proyectos curatoriales de arte contemporáneo en la ciudad de Bogotá. Se licenció en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y obtuvo el diploma de estudios avanzados dentro del programa de doctorado en pintura en la era digital, afinidad y especificidad en la Universidad de Barcelona. Tiene una maestría en Dirección de Arte y Estrategias de Comunicación en el ISABA, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Ha realizado cursos en Digital Media en Westminster College y Fine Art and Photography en Kensington and Chelsea College en Londres y actualmente está vinculado como profesor de cátedra al Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Me gustaría, Andrés, que hables tú mismo de tu trayectoria artística y como galerista o curador. Y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Juan Pedro, ¿cómo estás? Carmen, Limán, es un gusto poderme reunir con ustedes. Gracias, Explora, por brindar esta oportunidad de poder interactuar y compartir un poco nuestras
experiencias con el público que nos están acompañando. Es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, sí, como me presenta Juan Pedro, soy artista y a la vez también soy director de Casa Hoffman. Este es un espacio independiente que se ha dedicado a producir y exhibir investigaciones en arte contemporáneo comisionadas a curadores. Este proyecto se inicia más o menos en el 2014 y ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido vincularme en el campo de la investigación. Creo que hay un gran potencial aquí en Colombia, en este sector. Y bueno, el espacio ha ido creciendo, está ubicado en la ciudad de Bogotá y nuestro objetivo principal es promover el desarrollo de proyectos de investigación que indagan la interacción entre artes, ciencias y tecnología. En estas líneas y en estos proyectos he tenido la oportunidad de compartir con 3 propuestas con Solimán López, en 3 investigaciones. Hola, Patri. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tenemos a alguien acompañándonos. Le pedimos el favor a la persona que tiene el audio encendido que por favor apague su micrófono. Exclusivamente los... Yo puedo apagar micrófonos, entonces yo les ayudo con eso. Dale, perfecto. Les contaba entonces, dentro de estos proyectos que hemos desarrollado, he tenido la oportunidad de trabajar con 3 en Solimán. El primero fue en Centro de las Cigarreras, en la ciudad de Alicante. Fue un proyecto curado por Alex Brahim. Luego, posteriormente, trabajamos en conjunto en Primitivo, una muestra curada por H. Remy Toledo. Yo creo que una de las figuras destacadas de la tecnología en América, en el desarrollo de la promoción como productor de proyectos en arte y promotor. Y sí, creo que estos sido los 2 proyectos en que hemos desarrollado. Mi investigación, aunque curiosamente, esto es un tema interesantísimo que he tenido con los del sector de la tecnología, mi investigación en los últimos proyectos se ha influenciado por la física, especialmente por las dimensiones espaciales, aunque mantengo una línea de producción tradicional que puede ser, que es la pintura al óleo. Esto he tenido discusiones muy, muy llamativas en la medida que es la conservación de la memoria. Justamente es uno de los proyectos que también está desarrollando Solimán, la conservación de la memoria en la tecnología. Esto ha implicado hacer como albergar información y tener toda una disposición de almacenamiento para que los proyectos puedan permanecer en el tiempo. Esto ha sido una de las inclinaciones que a mí me ha permitido y me ha impulsado a seguir con una técnica tradicional como en el óleo, aunque el eje de investigación está completamente volcado a la física y temas de tecnología, que es lo que realmente me apasiona. Tengo la disposición, tengo la capacidad de poder asegurar en el tiempo estos tipos de propuestas por las mismas capacidades químicas que ofrece esta técnica tradicional. Esto es un tema que me ha apasionado un poco también, la disposición de la memoria en la tecnología. Y bueno, a partir también del desarrollo y un poco la vinculación que ha tenido Casa Hoffman justamente con impulsar el arte tecnológico, y como bien lo decía Carmen, yo creo que esto es uno en Bogotá, bueno, en Colombia en general es uno de los epicentros para mí más llamativos en esta producción. Yo pude distinguir en una de las investigaciones y en Europa o en Estados Unidos hay una gran fortaleza en lo que yo más o menos entendí, lo que puede ser el high-tech. En Colombia contamos con la contraposición con lo que vendría a ser el low-tech, artistas muy destacados que han desarrollado sus propuestas en este tipo de ejes, que si de alguna manera, y no, para no expandirme un poco más en esta introducción, si el high-tech habla, es como una especie de oráculo que nos predice el futuro, que nos habla de las nuevas tendencias, que trabaja con la última tecnología. Low-tech es una visión activista, que está justamente confrontando y está analizando justamente toda esta situación que ocurre actualmente con lo como puede ser la producción masiva de productos tecnológicos perecederos que están generando grandes vertederos
de basura tecnológica que están contaminando evidentemente el planeta, y hay países que transportan esta basura tecnológica a otros, y bueno, hay realmente un gran problema justamente en esto, en una visión de lo que podría llamarse el salvaje el capitalismo, donde se producen máquinas perecederas cortas, de corto periodo de vida, y creo que eso es uno de los fuertes en Colombia, donde el material reciclado ha sido como uno de los ejes en las propuestas que he podido encontrar de low-tech, que, como bien les decía, creo que Colombia es uno de los epicentros llamativos en este tipo de producciones. Muchísimas gracias, Andrés, director de este maravilloso espacio que es Casa Hoffman, y muy interesante lo que ya has apuntado sobre la relación entre medio ambiente y NetArt y arte contemporáneo en general. Bueno, y ahora, por supuesto, solo me cabe presentar a Solimán López, un artista que a su vez es también un gran amigo. Es el autor del Proyecto Celeste que nos reúne aquí esta noche, y voy a decir unas cuantas cosas sobre su vida académica y profesional. Es licenciado en Historia del Arte y máster en Arte y Comunicación. Desarrolla su labor artística cruzando continuamente la delgada línea que separa lo tangible de lo intangible, atrayendo sus discursos hacia las reflexiones en torno a la idea de la no identidad digital, la erosión de la sobreinformación en los estratos sociales, la sobreexposición de la intimidad en el contexto de lo social, o el comportamiento de la memoria en el siglo XXI. Todo ello hilvanado con el uso de las nuevas tecnologías como medio de acercamiento, enmascaramiento y canal de comunicación con el espectador y consigo mismo. ¿Quién mejor para hablar de Solimán López que el propio Solimán López? Buenas noches, Solimán. Bienvenido. Hola, Solimán. ¿Nos oyes? ¿Nos escuchas? Solimán, parece que... Ahora sí. ¿No? ¿Sí? Ahora sí. Adelante. La verdad es que el botoncito es muy pequeñito para hacer el unmute. Nada, buenas noches a todos. Gracias de nuevo, Juan Pedro, por esta introducción. Por suerte es la segunda de ocasión en la que nos juntamos de manera telemática para comentar detalles sobre esto que nos viene ocupando y las consecuencias, digamos, de la obra Celeste que están trayendo a nivel mediático y a nivel conceptual en el entorno colombiano y español en este caso. Y sobre todo gracias de nuevo a todo el equipo de los colaboradores magníficos que hemos encontrado en Colombia, que junto con Casa América en Madrid están haciendo posible que Celeste siga uniendo de manera telemática y de manera poética y rigurosamente en tiempo real los cielos de Colombia y España. Bueno, pues un poco lo que has planteado, que parece como muy abstracto, pero bueno, básicamente a lo que me dedico es a ensayar el trazo de una línea sinuosa que puede conectar lo que podríamos llamar con la poética tradicional, que podemos entender como acto de reflexión lingüística que viene propiciándose desde los orígenes de la creatividad en la especie humana hasta hoy, pero a través del uso de nuevas tecnologías que en ningún caso son, digamos, cutting edge, es decir, nunca estamos tocando las tecnologías de la última vanguardia porque no nos pertenecen a las grandes corporaciones todavía, pero sí que evidentemente utilizo los nuevos medios. Y ahora volveré sobre las palabras de Andrés en torno a la idea de low-tech y high-tech, que me ha parecido muy interesante. El trabajo básicamente, bueno, pues como decía, es eso, es intentar unir de una manera certera cómo a través de la tecnología se pueden evidentemente hacer una reflexión casi autónoma e introspectiva de lo que viene siendo la revolución digital en la que estamos todos sumergidos hoy en día, ¿no? Me parece de rigor como artista contemporáneo que me podría autoproclamar hablar de la revolución de nuestro tiempo. Me parece que es una revolución a la cual tenemos que prestarle muchísima atención porque es mutante, es una revolución que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta además que varía apenas en decenas de segundos, varía y vira sus intenciones y sus consecuencias. Y justo más que nunca ahora mismo hemos sufrido o estamos viendo de una manera totalmente directa en nuestras carnes cómo la tecnología se ha impuesto como motor económico, como modelo de comunicación en este momento de crisis derivada por el tema del COVID, ¿no?
La obra celeste y otras muchas no parten de esta idea primigenia de establecer un contacto directo con esta casuística, pero sí que es cierto que ha cobrado una mayor importancia, dado que la gente ha empezado a acercarse más que nunca a la web, ha empezado a acercarse a entender cómo lo que ocurre en la pantalla tiene el mismo valor sentimental que lo que puede ocurrir dentro de las cuatro paredes de un museo, una galería o un centro de arte. Y es un poco de las grandes claves que creo que nos reúnen hoy en día, para hablar de lo que significa el NetArt. Y si os parece un poco para enlazar, si te parece, Juan Pedro, no quiero pecar de moderador, pero sí me gustaría un poco enlazar un poco con las palabras de Andrés en cómo él ha planteado ese oráculo que puede llegar a ser la high-tech y cómo ese acto de rebeldía que se puede convertir en la low-tech, ¿no? Para mí es cierto que el NetArt surgió como high-tech, es decir, el NetArt es una apropiación del espacio de Internet por parte de los artistas, como por ejemplo ya se hizo con la apropiación del espacio urbano por parte de los artistas urbanos, es decir, el artista estaba un poco cansado del cubo blanco, cansado del organismo cultural regidor de contenidos artísticos y se autoproclama generador de contenidos sociales también. Y eso le lleva a ocupar el espacio de la vía pública. Ese mismo proceso ocurre también con Internet y en ese momento evidentemente se convierte en una high-tech porque el acceso a Internet, el acceso a la creación de páginas web era una virtud otorgada a muy pocos. Es decir, no es como ahora que te metes en YouTube y ves 4 tutoriales y te lanzas una página web con JavaScript, HTML y CSS, ¿no? Antiguamente era todo mucho más complicado y con lo cual se convertía precisamente en una high-tech. Hoy en día cualquiera puede hacer una página web, hay miles de herramientas que facilitan este fin y podríamos decir que por tanto ya no es una herramienta, digamos, relacionada con estos conceptos de la high-tech, pero que por ende sí que se sigue suscribiendo a lo que Andrés ha mencionado como un acto también de rebelión, un acto también de resistencia y resiliencia a todo lo que tiene que ver con los formatos tradicionales del arte contemporáneo. Y bueno, Celeste plantea no solamente esta mirada no fronteriza a un futuro paradigma de la especie humana como es una especie que está hiperconectada, desprovista de fronteras físicas y que la tecnología la provee de elementos de conexión casi videntes y 24/7. Pero además también Celeste es, como decía, un acto también meramente simbólico de cómo las fronteras en el siglo XXI están totalmente desilvanadas, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Solimán. Bueno, pues yo os voy a proponer vamos a decir, una arquitectura para desarrollar este debate donde podemos partir, si queréis, de lo más, vamos a decir, teórico y para ya lanzarnos más hacia las proyecciones futuras y por supuesto, siempre teniendo Celeste como el eje de este debate, ¿no? Entonces, yo os propongo una primera pregunta muy básica, que es ¿qué es el NetArt y cuál es su papel en el arte contemporáneo? Carmen, quizás. Bueno, para mí el NetArt es arte que está hecho para existir en redes y para utilizar las capacidades, las tecnologías que la red permite. Puede ser, digamos que si uno habla de los 90s, que es la época en la que nació, era arte para ser visto en browsers, ¿cierto? En navegadores. En esa época, no sé, se programaba desde ceros. Yo creo que esa es una cosa que para mí es, y la he pensado mucho últimamente, y es que yo creo que las redes sociales mataron el NetArt, toda la idea de poder tener acceso a cosas como lo fue MySpace en su momento, y después Facebook, pues ya que tiene más de unos 15 años tal vez ahí, esta idea de unificar la producción, lo que está diciendo Solimán, ¿no? La idea de que todos podemos producir, que en inglés es el concepto del prosumer, creo que mató un poquito algo que era muy interesante y eran experimentos muy arriesgados, de pronto que en algún momento podían ser muy crípticos porque estaban dirigidos, digamos, a un público específico, pero que creo que cambiaron muchas formas de pensar lo que era, también entender
una creación para una plataforma en la que tú podías acceder a una muestra o a una obra en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. A diferencia de lo que les decía hace un rato, la Galería de Arte, que era un espacio en el que había que tener acceso a el espacio físico, a un curador, a un circuito. El NetArt permitió que mucha gente produjera sin tener ese tipo de restricciones, ¿no? Entonces, en algún momento es la posibilidad de producir, de conectarse y después desaparece. Justamente creo que en algún momento porque es devorado por las mismas otros tentáculos que surgen en la red, pero creo que en este momento hay proyectos bien interesantes como Celeste y como otros tantos que he visto en estos últimos meses y creo que son los que vamos en los próximos, no sé, 6 meses, un año en adelante. Muchísimas gracias. Parece que seguimos teniendo algunos problemas de interconexión. Bueno, yo os invito a Solimán, Andrés y a Carmen a tomar la palabra cuando vosotros queráis y no esperar a que yo os lo ofrezca. Bueno, complementando lo que decía Carmen en sus orígenes, el NetArt pues se manifestó como una alternativa. Yo creo que hubo un gran y bello idealismo en el origen del Internet que en este momento pues se ha modificado totalmente. Creo que ahora estamos sufriendo una especie de transformación un poco de esta nueva herramienta que era totalmente democratizadora, que nos permitía a todos tener este acceso a este tipo de plataformas. Hoy por hoy pues se ha modificado. Hemos visto el impacto que puede tener en este momento en las redes, en decisiones que posiblemente inicialmente tenían un profundo idealismo, hoy pueden convertirse en una corriente totalmente contraria. Hemos visto cambios políticos fundamentales en la década anterior, producto justamente desde la capacidad que tiene Internet ahora en nuestras vidas. Creo yo que venimos enfrentando también una nueva fase, no sé si se podría llamar un 2.0, un 3.0, que es la incursión de los dispositivos. Yo creo que eso también se está presentando una gran revolución en la manera de crear arte desde Internet, en la medida en que ya todos, yo creo, tenemos un dispositivo a la mano. Tenemos justamente lo que ha ocurrido estas semanas, de esta situación global que se ha manifestado a través de las protestas que han surgido en Estados Unidos a partir pues, de estos hechos que yo creo que todos conocemos, del asesinato del señor Floyd. Gran parte de los comentarios que se han manifestado dentro de toda esta repercusión que ha tenido esta circunstancia es la capacidad que tenemos ahora de grabar, de estar conectados constantemente a tiempo real y de poder mostrar inmediatamente qué está ocurriendo. Yo creo que esa es una de las reflexiones, uno de los cambios que está modificando nuestros paradigmas, nuestras maneras también de relacionarnos con Internet. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Para mí hay dos cosas relacionadas con los orígenes del NetArt, un poco casi recalcando las palabras anteriores, y es que es la ocupación de un espacio ya ofrecido, ¿no? El pintor siempre, por ejemplo, ha tenido un espacio que le ha sido suyo, es decir, el lienzo ha sido siempre la propiedad del artista como soporte pictórico, formaba parte de su ajuar de creatividad y de construcción de su propia realidad. Y en el caso de NetArt, el artista empezó a trabajar con aquello que le es dado. Y aquello que le es dado es el espacio de la red. La red, por definición, es un ente voluble, es un ente casi intangible, evidentemente, y el artista ha empezado a ocupar, desde un punto de vista particular e individualizado, pequeños fragmentos de esa red. Pero para mí, la gran clave de, digamos, la evolución de este NetArt, que en un principio fue ocupado de una manera, evidentemente, muchísimo más ingenua que lo que es ahora, es decir, al final todo lo que tiene que ver con las artes tecnológicas hay un metalenguaje que habla del propio lenguaje, es decir, en el arte, en la tecnología, seguimos sufriendo mucho de esta tipología de arte, y es que la tecnología sigue evolucionando, con lo cual al final se habla de la tecnología desde la propia tecnología, ¿no? Como cuando en el cine aparece, Woody Allen, por ejemplo, lo ha hecho mucho, ¿no? Habla del cine dentro del propio cine. Pues en el mundo del arte contemporáneo y de la creatividad digital, esto sigue pasando desde los orígenes de la tecnología. Y eso pasaba desde los orígenes del NetArt, es decir, el artista hablaba de la propia página web y desde la página web.
Hoy en día hay una importante novedad, y es que la palabra performance se ha incorporado al discurso de lo digital. Y esto hasta hace unos años era impensable. ¿Por qué? Porque la hiperconectividad no existía todavía. Las páginas web eran estáticas, eran páginas web que no tenían la posibilidad de hacer un intercambio en tiempo real, las bases de datos eran relacionales, lo cual tardaba mucho tiempo en generar conexiones entre los datos incorporados a las mismas. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto nuevo que se llama Pulsar, que es una interfaz web que ya puede tomar en tiempo real, por ejemplo, datos biométricos, con lo cual hay una incorporación real, una incorporación instantánea de lo que ocurre en el mundo físico y su incorporación al mundo de la página web. Con lo cual la página web ya no se convierte en un contenedor estanco, es un contenedor dinámico, vivo, dinámico, como decía, que responde precisamente a la lógica de consumo que viene propuesta por las redes sociales. En las redes sociales la palabra tiempo real es fundamental, es decir, si yo recibo un WhatsApp, estoy al lado de la otra persona y veo que tardan 1,5 segundos en recibirse, parece que la magia del mensaje se ha perdido. Y esto ocurre lo mismo con las páginas web. Ya no tenemos paciencia por aguantar la espera de una página web que no se carga en menos de 1,5 segundos. Y esta obligatoriedad de la ejecución del tiempo real es una de las grandes claves de la industria de las nuevas tecnologías. Todo servicio que se preste hoy en día en la tecnología debe ser en tiempo real. Si no, es un servicio fallido, es un servicio que no funciona. Es un servicio que genera una suerte ¿cómo decirle?, de desapetencia a su utilización. Y por ahí me parece que hay claves importantes del consumo de hoy en día. Y dentro de esa clave es como también comentaba Andrés, que hoy en día todos estamos capacitados físicamente para la utilización de constructores de imagen. Y ya lo hacemos además desde un punto de vista independizado, es decir, la red social ya ha posibilitado que cada uno tengamos nuestro propio feed, donde cada uno construimos nuestro propio imaginario particular y propiedades como los stories, por ejemplo, de Instagram, están propiciando esa cuestión de la performance, esa cuestión del comportamiento performativo en lo que tiene que ver con las estructuras del tiempo en la web. Me parece súper interesante esa lectura. Eso que está pasando, por ejemplo, aquí ahora mismo también es Netar, es decir, esta construcción global de una super videoconferencia con mucha gente que está incorporada a una misma conversación, que eso hace unos años era impensable, ni por anchos de banda, ni por estructuras de performance de los ordenadores, era una situación ni siquiera imaginable, por lo menos en un uso doméstico. Es decir, todo está cambiando. Creo que el NetArt, en su previsión de futuro, va a actualizar su posición de origen, y creo que va a seguir siendo, y ojalá así sea, ya por fin una herramienta legitimada de construcción de realidades creativas en la web. Muy interesante. Parece que es a veces difícil, ¿no?, poder acotar exactamente lo que es NetArt, porque parece que puede todo ser NetArt, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. Y precisamente desde un punto de vista, digamos, rabiosamente contemporáneo, y ya que Andrés ya ha empezado a abordar el problema de las violencias raciales y el movimiento del Black Lives Matter, me gustaría saber qué es lo que pensáis de las posibilidades del NetArt en el panorama actual. Es decir, lo que ya está un poquito manido, pero estamos todos obligados a hablar de ello, que es la pandemia y la pospandemia. ¿Cuál es el papel que le veis al NetArt en este momento? Carmen, ¿te sientes preparada para hablar de esto? ¿De hacer de futuróloga? Presentóloga y futuróloga. Presentóloga y futuróloga. Y arqueóloga también de medios. Bien. No, yo creo que realmente estamos ante un momento que es muy tal vez delicado, pero también yo siento, y lo he dicho mucho, creo que es afortunado también para nosotros como humanidad, porque creo que nos obliga a replantearnos muchas cosas, ¿no? De qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo, cómo estamos consumiendo, qué es necesario y qué no. Y en eso yo, pues obviamente estoy en la misma reflexión que hace Andrés sobre la obsolescencia programada, en la misma que hace Solimán sobre los movimientos sociales. Yo pienso que el arte sí tiene la misión de
señalar, revelar o mostrar cosas que otros no ven. Y yo creo que también el arte en todas sus formas es lo que ha hecho que estos meses sean más llevaderos para mucha gente. También a veces no soy muy optimista, ¿no? Hace 3 meses mucha gente decía, vamos a salir transformados de este proceso. Y creo que mucha gente sí y mucha no, ¿no? Ya estamos viendo la gente que hace filas afuera de las tiendas de ropa, ¿no? Porque necesita ropa, o el white privilege gringo que pide haircuts y temporada de golf. Entonces creo que lo que es interesante también de todo lo que dice Solimán del performance de las redes es pensar un poco en perspectiva cuál es el papel de los artistas en este momento. Y creo que el papel un poco es parar, respirar, mirar y pensar y reflexionar a partir de esto. Yo creo que la única forma en la que podemos pensar en hacer cosas en la red en este momento que sean significativas es crear otros espacios y otras plataformas, ¿no? Y otros usos para las aplicaciones, para los medios que existen y para las redes que existen ya, ¿no? Vuelvo un poco al caso de las redes sociales. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando leo que Sebastián Salgado dice que lo que pasa en Instagram no es fotografía y hace esa afirmación. Y mucha gente que trabaja en Instagram dice, no, sí es fotografía. Sí lo es, pero no lo es. A mí me encanta una página y siempre lo repito en todas mis clases y en las charlas que conocí hace poco, que se llama InstaRepeat. Los que estén por ahí en sus teléfonos, googleenla. Y es una página que le dice a uno, encuentra todos los hashtags de fotos que son iguales, fotos que postea toda la gente y son idénticas, ¿no? Los pies en la playa, el plato de comida, la misma palmera, la misma entrada de la misma carpa. ¿Qué nos están diciendo? Y es esa capacidad que nos dieron estas plataformas de hiperproducir, de hipergenerar imágenes, ¿no? Entonces, para mí la pregunta como artista, como profesora, como curadora, es qué estamos diciendo y cuál es el sentido de lo que estamos diciendo. Creo que un poco el futuro es ese, es encontrar el sentido en este murmullo de voces que hay, ¿no? Toda esta cantidad de cuadritos y de pantallas. ¿Cómo construir algo diferente con esto? Vi un video buenísimo, la otra vez estábamos hablando con mis alumnos de cómo hacemos un videoarte, y ya hay un par de ejercicios interesantes, ¿no? Agarrar una plataforma y decir, vamos a construir esto, vamos a hacer InstaRepeat. Exactamente, es súper interesante. Y lo que es maravilloso es cómo se pueden subvertir, ¿no? Lo que dice Solimán, cómo algo que era originalmente, no sé, una plataforma para hacer una página web, para vender un producto, puede convertirse en otra cosa, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde está el potencial en subvertir el poder de los medios y el poder de las plataformas. Creo que ahí está el futuro. Ahí, Carmen, perdona que me salte un poco el turno de palabra. Bueno, ya parafraseando a Fontcuberta, ¿no? El artista y crítico español, fotógrafo, él dice y mantiene que la imagen ya está hecha, es decir, que ya las imágenes están hechas, ¿no? Y que un poco en esa relación con justo Juan Covelli Juan, saludos, acaba de incorporar el término postfotografía. Justo Fontcuberta habla de que todas las imágenes ya están hechas, ¿no? Y es para mí la posición del NetArt, creo que es una posición, yo me baso mucho en un esquema de construcción de mis obras, ¿no? Que además es un esquema que se puede extrapolar a cualquier otra tipología de obras, ¿no? Siempre digamos que tenemos un input, hay un proceso y hay un output. Para mí la página web, el NetArt, lo que va a empezar a hacer es precisamente coger de la propia red su input. Y lo que va a hacer es parafrasear este contenido que está en la propia red para con él construir cosas nuevas. Y evidentemente la red social es un paisaje, si lo podemos llamar como tal, es un paisaje infinito de información y ahora también podríamos incorporar también la palabra inteligencia artificial, que ya está tomando sus propias conclusiones, además de lo que significa la imagen sintética. Ya la imagen sintética no es la imagen creada de manera voluntaria por el ordenador, sino que ya hay una autoridad legitimada de la máquina para la construcción propia de esta imagen sintética y que incluso esta imagen sintética se parece cada vez más a la imagen real, cruzando los límites, ¿no? Cruzando esos bordes, ¿no? Creo que evidentemente todo lo que tiene que ver con el futuro del NetArt, Juan Pedro, me parece que se va a mezclar con la realidad, es decir, el Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con los wearables, todo lo que tiene que ver con el compartir los datos personales en diferentes plataformas, ya no digo de una manera voluntaria, sino incluso todo lo que significa el Big Data, creo que va a hacer un
un melange, ¿no? Entre una mezcla muy certera, perdón, certera no es la palabra, una mezcla muy intensa, digamos, entre lo que ocurre o lo que ocurría en la página web y lo que va a ocurrir en el mundo real. Así que para mí, bajo mi punto de vista, creo que el futuro del NETAR es precisamente autorreflexionarse de cómo nació, pero reinventarse en su esfera fuera de la web, ¿no? O sea, es decir, para mí el NETAR va a empezar a ocupar el espacio que no le correspondía en un inicio, ¿no? Bueno, aislando esta idea que menciona Solimán del Big Data y relacionándola con la pregunta de Juan Pedro, yo veo dos líneas que se han manifestado para mí dentro de esta pandemia. La primera línea son los datos. Yo creo que esto ha sido uno de los ejes fundamentales que ha manifestado esta pandemia. Los modelos matemáticos calculando cómo va a ser la dispersión del virus, pronosticando y de alguna manera definiendo las nuevas realidades. Eso de alguna manera, justamente leí un artículo que posiblemente en Colombia los cálculos matemáticos se fueron un poco más allá de lo que realmente ha afectado a la sociedad. Es decir, cómo los datos de alguna manera y cómo la capacidad de poderlos proyectar a nivel global con inmediatez absoluta, pues está modificando también nuestro comportamiento. Y también ha incrementado para mí la realidad entre las distintas sociedades. Y si nosotros pensamos, los que estamos compartiendo esta reunión, posiblemente somos de ese sector de la población que ha estado conectado con Internet. Es decir, hemos estado viviendo y compartiendo y teniendo también nuestra disposición social a través de un computador por más de 3 meses. Eso va a ser una profunda diferencia con otro sector de la sociedad que posiblemente no ha tenido el acceso que tenemos nosotros. Nosotros estamos construyendo ya no solamente una red de contactos, sino una red social. Estamos construyendo redes emocionales, la disposición de lo que hablamos de las redes sociales, el WhatsApp, la manera de comunicarnos. Somos parte de una sección de la población. Generalmente se piensa en su mayoría en los que estamos ahora, en la capacidad de podernos conectar, pero evidentemente eso es una parte que dista mucho de otra gran realidad que no está conectada. Es decir, creo que van a ver, se están aumentando esa brecha entre los sectores de la sociedad a través de los que pueden convivir, a los que están viviendo, los que pueden relacionarse a través de Internet. Y si lo pensamos en mi situación, yo creo que desde el primer día de la cuarentena he estado conectado a la red. No ha habido día en que no esté trabajando, socializando o entreteniéndome con la red. Es decir, creo que se ha incrementado vertiginosamente depender ya y trabajando. Es decir, ya estamos mediando muchas de nuestras realidades cotidianas. Es la red la que en este momento se está prácticamente convirtiendo como el epicentro, ya no solamente de conexión, sino también de regulación de nuestras vidas. Yo te quería preguntar, Andrés, sobre la voluntariedad, es decir, porque, por ejemplo, veo que hay muchas galerías que están adaptando sus contenidos a la web, muchas ferias de arte que ahora quieren de repente tener una feria online, etcétera, etcétera, que para mí se malutiliza, se desvirtúa mucho el concepto de online, porque al final hacerle una foto a un cuadro no es hacer una exposición de arte online, eso no tiene nada que ver, ¿no? Me refiero que yo creo que se están generando muchas prácticas artísticas de nuevo en la red por mucha gente que realmente no conoce. Interesante cómo creo que van a empezar a surgir nuevas realidades basadas en el concepto de NETAR, pero que han surgido casi como una espora, casi de algo digamos casi autónomo, casi como una pompa, que de repente no tiene nada que ver con la historia del NETAR y que me parece que es una parte muy interesante a investigar porque artistas jóvenes que a lo mejor no han tenido acceso a la historia del arte contemporáneo. Recordemos que gran parte de toda la creación de los años 90, el 80% se ha perdido, que es una de las grandes cosas que debemos de hoy en día empezar a poner medidas, es decir, qué va a pasar con el arte que estamos generando hoy en Internet, dónde se va a guardar para que el futuro de las próximas generaciones puedan acceder a él. Creo que ahora mismo hay un totum revolutum muy interesante y sobre todo me parece interesante, plantear un poco esas herramientas de conservación. Ya sabéis que yo tengo la mía, que es el Hartis Museum, que es ese museo
de archivos digitales que vive en un disco duro y que tiene todo su aparato conceptual a través de la conservación de archivos digitales, pero me interesa que creo que deberíamos de empezar a pensar también en la construcción de microcomunidades que de alguna manera estén capacitadas para empezar a gestionar una gran cantidad de información que estamos empezando a construir de una manera voluntaria o involuntaria, porque, ojo, hay mucho contenido en la red que es arte, que su propio creador no sabe que lo está haciendo, y hay mucho contenido en la red que sigue siendo arte y que los comisarios todavía hoy no saben dónde encontrarlo. Con lo cual parece que ahí todavía hay como una especie como de pulpo un poco informe que me parece interesante también tocar desde un punto de vista de lo que significa la práctica artística contemporánea, ¿no? De hasta qué punto sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo quiero decir al respecto, perdón. Sí. y es un tema que creo que también a mucha gente que hizo NetArt durante muchos años la impulsó a ir a otros campos, y es justamente, digamos, lo efímero que fueron los proyectos que se hacían para la red. Digamos que está el proyecto de Brian McCairn en Uruguay, que trata de hacer como todo este panorama gigante de lo que fue el NetArt en los 90s y principios del 2000. Pero hay una cosa que es muy curiosa, y es que son proyectos hechos sobre tecnologías que desaparecen continuamente, ¿no? Mucho NetArt se hizo, por ejemplo, en Flash, ¿cierto? Y Flash ya no funciona en ninguna plataforma. Pero no solamente eso, también tiene que ver mucho como con la pregunta sobre las plataformas. En algún momento, cuando yo trabajé en editorial, la idea de la gente que trabaja proyectos editoriales era construir libros para ser consultados online, y la solución era tener una página que pasara, ¿cierto? Como una página de un libro. Y creo que todos hemos visto esas interfaces de catálogos que se hacen emulando un poco esa idea de los objetos físicos. Y creo que en eso la pregunta de Solimán es muy importante, ¿no? Hacer una exposición virtual hoy en día no es escanear los cuadros ni fotografiarlos y ponerlos en un espacio y que yo los pueda, no sé, hacer clic y mirarlos, porque ese es el sentido, digamos, de el archivo, no de la red en sí, de las posibilidades que la red puede tener estéticamente, potencialmente, conceptualmente hablando, y de generar nuevas experiencias. Yo creo que esa es una pregunta que es interesante en este momento, porque hay una sobreproducción, ¿no? Como que los que hacen cine están poniendo sus películas online, ¿cierto? Los que hacen música están haciendo sus conciertos online. Pero, ¿qué pasa con el potencial del medio, ¿no? Eso es un poco esa pregunta que es interesante hacerse en este momento. ¿Y qué pasa con esos proyectos que ya se hicieron hace muchos años, ¿no? Con la primera temporada de realidad virtual de los 90s, ¿no? Que era súper interesante. Creo que el campo de los juegos lo ha explorado muchísimo, ¿no? Todos los gamers, por ejemplo. Ahora creo que los chicos más jóvenes están otra vez recordando el Habbo Hotel, que creo que muchos se acuerdan del Habbo Hotel. Justamente unos estudiantes de los Andes tuvieron grado virtual y se hicieron unos avatares de Habbo para poderse graduar, y otros no tenían ni idea qué era, ¿no? Entonces creo que es muy interesante también ver cómo en retrospectiva esa historia se va borrando muy rápido, ¿no? Justamente por no poder tener la capacidad de almacenarla o de acceder a ella. Y creo que eso es interesante, ¿no? Eso desaparece muy fácil. Complementando la pregunta y siguiendo un poco la línea que plantea Carmen y Solimán, yo tengo esa analogía con el mundo impreso. Si lo pensamos, a mí un dato que me llamó la atención: una persona del siglo XIX posiblemente veía en todo el transcurso de su vida el mismo número de imágenes impresas que nosotros podríamos encontrarnos hoy en un periódico el domingo. Y vivimos inmersos en un mar de imágenes impresas que ya ni percibimos. Desde que nos montamos a un bus, abrimos un periódico, encontramos los afiches pegados. Creo que en lo digital está pasando exactamente lo mismo. Así ya vivimos inmersos en un mar infinito, donde realmente muy pocas cosas llaman nuestra atención. Es más la información, nos bombardean diariamente, pero ya muy pocas cosas retenemos, y pasa exactamente igual con el material impreso. Realmente muy pocas cosas. Si uno se pusiera en el ejercicio de contar cuántas cosas impresas podemos mirar al día, nos sorprenderíamos con el número. Y si nos preguntáramos a final del día cuántas de esas cosas impresas recordamos, si llegamos a 2 o a 3, es un número amplio. Y creo que exactamente está pasando lo mismo con Internet.
Estamos dentro de un mar de información excesiva y yo creo que ahí sí, la calidad, la disposición, la originalidad, la capacidad de salirse de los moldes es lo que hace que nosotros prestemos atención, o si no, simplemente pues va a ser más de ese bombardeo de imágenes que solemos recibir y que simplemente pues las desechamos inmediatamente. Esto pues también a la otra inquietud que plantearon, a mí lo que mencioné al inicio de esta charla es justamente eso, la disposición que tiene la tecnología en su capacidad de permanencia y de construcción. Otro ejemplo clarísimo que a mí me ha sorprendido mucho es el videoarte, desde cómo yo creo que todos veníamos del cassette del VHS, ¿quién de nosotros se tomó la disposición de pasarlo luego al mini, y luego quiénes continuaron con ese ejercicio de almacenamiento, a pasarlo al CD, a la USB? Entonces estamos inmersos también en una necesidad de estar alterando, de estar obligados a estar modificando los lugares de almacenamiento. Y eso se requiere una profunda disciplina justamente para que toda esa información, que como bien lo señalaba Solimán, que se hizo en los 90, muy pocas personas o fundaciones o instituciones están tomando esa ardua tarea de empezar a trascender a las nuevas tecnologías, de mantener la información, transformándolos en los nuevos canales de almacenamiento. Ya, Juan Pedro, no sé si querías lanzar otra cuestión. Sí, no, yo quería, vamos a decir, me quería atrever a intervenir en este debate porque me da la impresión, como desde la perspectiva mía como gestor cultural, que de alguna forma estamos un poquito mezclando dos conceptos, que uno sería el net art y el segundo sería el net cultural, es decir, la cultura en Internet. Y de alguna forma, de vez en cuando percibo que estamos viendo esta cultura que está forzada ahora a expresarse a través de Internet, pues estas ferias que ahora quieren virtualizarse, estas galerías, estos museos, pues como un poquito como si fuese un ejercicio de intrusismo, ¿no? Y de alguna forma yo creo que bueno, que son dos conceptos distintos, ¿no? El net art efectivamente, tiene sus raíces en los años 90 y es el realizar arte a través de Internet y la cultura actualmente pues se ha digitalizado a la fuerza, ¿no? Y probablemente es interesante que vosotros ahora mismo reflexionéis sobre cuál es el futuro. Y luego quiero también tocar una segunda cuestión porque me gusta en ese tipo de charlas de alguna forma, para que sean más interactivas, ir leyendo las preguntas y los comentarios que hacen o las personas que asisten a la misma. Y entonces hay una pregunta que ha surgido y que a mí me interesa bastante y que no habéis tocado todavía, que es la estética del net art. A mí personalmente me apasiona. Ahí un poco para cerrar la cuestión anterior, discrepo un poco con lo que ha dicho Andrés en el sentido de que realmente nos llama la atención lo que se sale del molde y precisamente lo que creo que hay que valorar hoy en día es lo que está dentro del molde de lo digital, porque realmente lo que creo que ahora mismo hay que valorar como piezas artísticas, sé que no vas por ahí, Andrés, pero por parafrasearte un poco, lo que creo que hay que valorar hoy en día como propuesta realmente artística es lo que estamos hablando, es decir, propuestas que nacen de su propio medio, es decir, que conviven con la naturaleza de lo digital. Es decir, no hay una inoculación de un elemento exterior, sino que la pieza es por sí, por ende, es un poco, no por barrera hacia mi terreno, pero Celeste vive naturalmente en la web, porque Celeste está cogiendo datos de un mundo real, los incorpora a una página web y conviven todos juntos dentro de un mismo espacio web. Y lo hace más desde una estética precisamente que nos puede llamar la atención mucho por su digitalidad, por su construcción algorítmica, ¿no? Que es un poco también a lo que nos lleva por regla general las construcciones digitales, ¿no? Esa nueva piel que surge de toda esta reflexión. Entonces, a mí me parece interesante, sobre todo, como bien dices tú, Juan Pedro, separar, es decir, no es lo mismo un acto de comunicación de una colección que puedo llegar a tener en una galería y que la quiero poner en común con una comunidad, con la voluntariedad y la expresividad artística que surge del conocimiento perpetuo, del conocimiento profundo de un lenguaje artístico que se puede denominar como net art o arte digital en general. Y sobre el tema de las estéticas, Juan Pedro, creo que hay muchísimo que hablar en este sentido. Es decir, yo siempre lo pongo en relación con la relación que hay en el tema, en la percepción que tenemos de la piel.
La piel humana, ahora tenemos la manía, tenemos ahora la obsesión por parecernos a la piel digital. La piel digitalizada es una piel que no tiene textura, es una piel mate, es una piel sin brillo, es una piel casi pura y perfecta, ¿no? Que es la piel del render, la piel de la imagen sintética. Y ahora está ocurriendo lo contrario. Está ocurriendo que ahora lo digital pretende recrear la piel del humano a través de todo lo que tiene que ver con las imágenes digitales, el motion capture en tiempo real, los actores virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí ahora se está generando un punto, una clave, para mí, casi un cisma estético muy interesante. Evidentemente, todo vale en el siglo XXI, cualquier estética casi ahora que te diría válida y justificable, pero creo que hay una tendencia bastante interesante en todo lo que tiene que ver con la piel, todo lo que tiene que ver con la superficie de las cosas. Creo que todo esto también viene evidentemente propiciado por la industria. Recordemos que ahora un navegador es capaz de mover imágenes en tiempo real, en 3D, con una facilidad que antiguamente no lo podía hacer, y que evidentemente la red permite descargar archivos digitales 3D y un montón de assets de diferentes tipologías a una velocidad que antiguamente era prácticamente imposible. Recordemos que en Emule te descargabas un disco de 45 megas en una semana. Ahora te descargas una página web de 300 megas en apenas 20 segundos, ¿no? Entonces, creo que la estética para mí ahora mismo es la estética, cualquiera va a valer, pero sí que es cierto que el algoritmo está empezando a cobrar mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con la imagen de las webs. Todo lo que tiene que ver con el shader, todo lo que tiene que ver con la imagen que se aproxima a la naturaleza, me parece que hoy en día y en el futuro va a tener mucho que hablar, porque al final es como hacer un super zoom a la esencia de nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso a la gente le atrae mucho desde un punto de vista casi, te diría que instintivo, ¿no? Es como que vernos desde dentro y eso la tecnología lo propicia. Bien, yo quiero decir algo ahí, es que por eso dije hace un rato que para mí el net art se había muerto en su primera encarnación después de los 90s, porque mutó a otra cosa, y creo que en los últimos 10 años yo no he visto muchos proyectos de net art, he visto cosas que están hechas para ser almacenadas y vistas en una plataforma que es Internet, pero muy pocas que realmente utilizan Internet, ¿cierto? Y creo que Internet hoy hay otra ola, ¿no? Internet de las cosas, ¿cierto? Y ahí ahorita quiero que Solimán hable un poquito de su celeste, ¿no? Porque ahí hay otros dispositivos diferentes. Pero esa primera ola de Internet de los 90 murió. Esta tarde estaba buscando la retrospectiva que le hizo el Banco de la República, Juan Davis, en el 97, que se llamaba Net Art es feo y no le gusta el cursor, que fue la primera retrospectiva de Net Art colombiana. Ahí estoy viendo que Camilo Acosta dice que para restaurar o hacer una bibliotecología del Net Art habría que mantener las obras en dispositivos fuera de Internet. Ya no existe, ¿cierto? Uno entra a la página del Banco de la República y la página ya no existe y ni siquiera existe en el Wayback Machine, ¿no? Entonces, no existe un trabajo que fue fundamental para entender la historia del net art en Colombia, ¿no? ¿Qué pasa con esa primera ola? Por eso yo digo, para mí esa parte se murió. ¿En dónde estamos ahora? Yo creo que repensando qué va a pasar y justamente pensando qué es Internet hoy, porque no es el mismo Internet de 1994 al año 2004, tal vez, ¿no? Antes de la web 2.0. Creo que ahí pasan otras cosas completamente diferentes. Entonces, creo que hay varias generaciones de arte y redes. En algún momento para mí la búsqueda interesante fue visualización de datos para mostrar esto, y creo que es un poco también mi pregunta en la curaduría de voltaje que hemos hecho siempre, ¿no? En algún momento nosotros nunca hemos mostrado cosas que están hechas para pantalla como videoarte, ese tipo de cosas, pero sí me interesaba mucho cómo los artistas pensaban esas potencialidades de las redes, y lo que tratamos de mostrar en algún momento fue visualización de datos. Luego nos fuimos a ver algunas cosas de robótica, pero en este momento creo que estamos viendo qué está pasando, ¿no? Creo que esa es la tercera ola a la que vamos. En cuanto a estéticas, hay miles. Ahora está de moda toda la imagen generativa, y son modas también, ¿no? La imagen digital tiene modas. En algún momento en los 90s estaba el pixel kitsch, que hay artistas como Systime, francés, ¿no? Que trabaja yo lo llamo el pixel kitsch, que me parece muy interesante. Y hay gente que trabaja esto que dice Solimán, ¿no? Estas imágenes hiper sintéticas, y las otras que son hiperrealistas, y hay otras que son de otros estilos, ¿no? Imagen completamente minimal. Entonces creo que hay muchas estéticas ahí.
creo que también se han ido encontrando otras, pero también sufre mucho de las modas, ¿no? De lo que el software deja hacer. Hoy en día es todo el software generativo, ¿no? Touch Designer. Y ya empiezan a aparecerse también las cosas que están siendo hechas en Touch Designer. La última obra que hice yo tiene algo de eso. Pero un poco la búsqueda es cómo hacer que no sean iguales todas esas imágenes, ¿no? Pasa mucho. Se ponen de moda las imágenes satelitales, se ponen de moda las imágenes de drone, entonces uno empieza a reconocer, y es uno de los peligros de todas estas tecnologías, ¿no? Se reconoce digamos como el truco o el filtro o el programa o el lenguaje más que el sentido de la obra, ¿no? Y eso es como, creo que esa es mi pregunta en cuanto a las estéticas. ¿Dónde es original y donde empiezan a hacer copias, pensando en que originales y copias en lo digital es una cosa muy curiosa como de pensar, ¿no? Y de señalar. A mí, refiriéndome a la pregunta de Juan Pedro sobre las estéticas en el net art, hubo una que me cautivó, que todavía la encuentro muy, muy fascinante, que es el glitch. Yo creo que todos hemos estado, es un fenómeno que está siempre presente y convive totalmente, así hemos tenido un gran desarrollo tecnológico, está presente. Yo creo que esa estética en algún momento fue muy abordada y se sacaron ejemplos maravillosos, justamente el estudiar el error de la tecnología. Creo que fue una de las estéticas más llamativas que para mí en algún momento me atrajo. Justamente ese momento cuando la pantalla se queda paralizada, los píxeles se manifiestan, todo lo que es justamente el antisentido de la tecnología se queda, cuando todo queda paralizado, me parecía bellísimo, y creo que pues hubo varios artistas que exploraron profundamente lo que es el tema del glitch en el arte digital. ¿El glitch? ¿Nos puedes explicar un poquito lo que es el glitch? El glitch es el error. Supongamos que estás hablando y se te congela la pantalla. Eso era un acto estético que fue profundamente valorado. Es decir, lo que justamente podría generar todo el rechazo fue una estética que me podría estar equivocando. No sé si hablar de los 90 o los 2000. Más acá. O sea, eso, el glitch hasta hace 3 años, por ejemplo, en videoarte se usó mucho el glitch y todavía se usa, ¿no? Creo que primero empezó y luego estuvo toda la línea del data bending, ¿no? Que es meterse al código y modificar el código para distorsionar las imágenes, ¿no? Que vendría siendo un error y que, por ejemplo, digamos, un cineasta nunca usaría eso, ¿no? Porque es toda la basura de la imagen o la basura en el sonido, todo lo que está mal con una imagen, que es también súper interesante. Sí, a mí hay, Juan Pedro, un poco en línea con esto y un poco no sé si quieres seguir hablando sobre el tema de las estéticas de lo digital, no sé cómo vamos de tiempo, pero a mí me parece fundamental el que lo digital siga defendiendo, y el glitch es una de estas defensas a ultranza del propio lenguaje de lo digital, que defiende sus propias estéticas. Yo siempre pongo el ejemplo de la película Her de Spike Jonze, ¿no? Esa voz con inteligencia artificial que consigue enamorar a un personaje. Para mí, la gran virtud de Spike Jonze cuando diseña todo el storytelling de la película es que no le pone cuerpo al personaje, porque el personaje no necesita cuerpo, porque es una inteligencia artificial, y si le hubiese puesto cuerpo seguramente no te enamoras de él, porque hubieses encontrado que es una máquina. Y el personaje lo que hace es gracias a una red neuronal súper avanzada para la inteligencia artificial, es capaz de explotar el lenguaje como un humano, no, mejor que un humano. Y ahí lo consigue. Entonces creo que para mí el futuro del NetArt es seguir indagando sobre sus propias estéticas más que él intentar incorporar aquellas que no le corresponden, ¿no? Así que creo que es un poco, quizás, para mí sería un poco esa lectura final, no sé si estás de acuerdo conmigo. Si me permitís, porque estamos acercándonos hemos pasado ya la hora de coloquio y entonces, por supuesto, pues me gustaría que hablásemos de Celeste, ¿no? Un proyecto de NetArt y además un proyecto que de alguna forma pues es un proyecto hispano-colombiano o es un proyecto universal. Pues, por favor, habladnos de vuestra visión, de la visión del propio artista, la tuya, Solimán, y la de Andrés y la de Carmen, por favor. Si queréis un poco por alusiones, pues Celeste, para los que no conozcáis la pieza, es una obra que se ha hecho en colaboración con la Embajada de España y AECID, como Agencia Española de Cooperación Internacional, en colaboración con la Casa de América Madrid,
el Parque Explora, con el Museo La Tertulia y con el Parque, se me está yendo la olla, con el Planetario de Bogotá, perdón. Lo he dicho tantas veces que ya se me está olvidando. Básicamente lo que hemos hecho con la obra es, el nombre de la obra es Celeste, Laura. Celeste, lo he escrito aquí, Celeste. Es Celeste, la web la tenéis en celeste.solimanlopez.com. Yo lo pongo acá. Vale, gracias. Lo que ocurre en Celeste, básicamente, hemos conseguido instalar una serie de balizas que tienen en su interior un mini ordenador y una cámara de alta resolución, que lo que hacen es que toman imágenes del cielo en tiempo real, toman fragmentos del cielo cada minuto y esas imágenes las envían a un servidor, que lo que hace el servidor es, de manera aleatoria, es tomar 10 muestras de color de cada una de esas imágenes. Con esta información, lo que hace la obra en tiempo real es alimentar una interfaz que está en celeste.solimanlopez.com que muestra en directo cómo esos colores son mezclados en pares de ciudades, es decir, de dos en dos. Madrid-Bogotá, Madrid-Cali, Madrid-Medellín y Madrid-París, que es donde está mi estudio. Lo que está ocurriendo en el tiempo real con Celeste es un happening, es una performance digital, porque todo ocurre en el momento, porque hay una transfiguración de la realidad de la bóveda celeste que se convierte en digital, se digitaliza de una manera evidente y además todo ocurre en el contexto de una web. Con lo cual, para mí creo que es una pieza simbólica en el sentido de lo que significa la performance digital, en lo que significa hacer las cosas, propiciar que las cosas tengan lugar, no solamente desde un punto de vista técnico y tecnológico, sino también desde un punto de vista cooperativo. Es decir, al final hemos conseguido con Celeste generar una red de cooperación internacional que, gracias a Juan Pedro como pieza clave de todo este ejercicio, ha conseguido conectar estos puntos también de una manera física, ¿no? Es decir, conectar personas, que al final también Internet se trata un poco de hacer esa lectura. Lo que estáis viendo ahora es la pieza está en modo sueño. Si os fijáis abajo a la izquierda, en Madrid estamos de noche y es por eso que encontráis unos colores mucho más ácidos en la imagen. Y es que la pieza tiene partes de inteligencia artificial que lo que hace es que recupera datos de la base de datos e empieza a inventar un cielo que ya es digital de manera autónoma. Por eso se mezclan diferentes tonalidades. Y bueno, es un poco la propuesta Celeste y estará instalada todavía unos meses todavía por Colombia y por España, y la intención que tenemos desde un punto de vista personal y con Juan Pedro y la embajada es de ampliar la red de ciudades a otros países de la geografía internacional para seguir haciendo un poco el mismo trabajo de conectividad. Y por último, bueno, deciros que si entráis en la plataforma podéis descargaros en tiempo real la imagen actual que estáis viendo en pantalla. Me parece también importante democratizar la descarga de esa información, porque al final el cielo es de todos y Celeste también previene de que esa posibilidad también del cielo digital para todos también está disponible. Así que, bueno, es un poco el resumen de la obra. ¿Tenéis alguna duda o algo? Totalmente disponible para resolveroslo. No sé si ha quedado bien explicado. Sí. Bueno, yo la compartí porque me parecía importante poderla ver mientras estabas hablando, Solimán, para la gente que no la haya visto. Eras tú, mil gracias. Era yo. Por eso me dicen Carmen Electric. No, a mí lo que me parece interesante de esta obra es que creo que esta es una obra que representa qué puede pasar con el arte y las redes hoy, ¿no? Y no sé, a mí me gusta mucho ver y estudiar el origen digamos, de la tecnología como la vemos hoy. Me interesan mucho las multipantallas, proyectos que se han hecho en diferentes épocas. Y hay un filme que me gusta mucho que se llama Glimpses of America, que es de Charles E. Ray Eames, que lo hicieron para la Expo famosísima Universal de Moscú. Y es un filme que se proyecta en varias pantallas y empieza con una frase donde le muestran a uno, dicen, este es el cielo de Rusia y este es el cielo de Estados Unidos, es el mismo cielo. Me parece que lo que es muy poético de la obra de Solimán, y es mi pregunta como curadora, es que las obras de tecnología tienen una poética. Lo importante no es, una tecnología es, como dice Andrés, el óleo es una tecnología, ¿cierto? Cuando en las cavernas se pintó sobre una pared es una tecnología. Para mí lo importante y el sentido de una pieza y el momento en el que deja de ser innovación o diseño o ingeniería es cuando realmente a mí me hace pensar cosas, ¿no? Y cuando yo puedo conectar el cielo de Madrid con el cielo de París, con el cielo de Bogotá, algo está pasando, ¿cierto? Cuando puedo descargar esa imagen y es un cielo
que están las balizas, están mirando el cielo, pero lo que hacen es releerlo, ¿cierto? Reinterpretarlo y convertirlo a otra cosa. Y en esos procesos de traducción y transducción es donde yo siento que pasan cosas muy interesantes. Para mí la tecnología, si no tiene una poética, no tiene sentido. Es tan sencillo como tener un teléfono celular y tomar una foto del lugar donde dejé mi carro parqueado, ¿cierto? Pues, ¿cuál es el sentido? Es un ejercicio normal, ¿no? Es un ejercicio cotidiano. Pero en el momento en el que pasa algo más, ahí es donde creo que realmente se potencian todas esas conexiones, y creo que eso pasa en esta obra de Solimán, y por eso me parece tan poética, y en este momento, ¿no? En este momento en el que creo que también es interesante, ¿no? Como muchos tuvimos que parar obras y proyectos. Yo hace muchos años dejé de hacer cosas para red y ahora quiero volver a hacer algo. Estoy pensando qué voy a hacer porque no es fácil, evidentemente, hacer algo sin que tenga un sentido. Yo paré mi estreno con un montaje, con un domo, con performance, con un espacio escénico, porque necesitaba un público en ese espacio físico, ¿no? Solimán tiene una obra que no paró, y creo que eso me parece que es súper interesante, ¿no? Los teatros pararon, los cines pararon, las galerías paramos, esta obra funciona. ¿Por qué funciona? Porque está un poco, yo creo que desprendida de todos esos espacios y funcionando en otra lógica y en otra dinámica, y creo que ahí es donde está el sentido. Entonces, por eso me parece que es bien interesante verla, y justo en este momento. Ahí un poco, Carmen, justo cuando hablas de la poética es una palabra que yo utilizo mucho. Yo siempre también pongo el ejemplo de cómo los pintores impresionistas se montaban al tren como cualquier otro ciudadano, pero el pintor con el origen del impresionismo, lo que vio en la ventana era la imagen en movimiento. Exacto. El pintor empezó a ver a través de la ventana cómo el paisaje se movía y ya no era una imagen estática que a la que veía en cualquier otro medio de transporte. Y de ahí surge el impresionismo. Es de la mirada, la mirada sobre la máquina de movimiento. Y para mí esa ha sido siempre una clave de pensamiento con las nuevas tecnologías, de cómo extraer ese punto de vista idealizado de una segunda utilidad a lo que la tecnología evidentemente propone, porque el concepto de baliza existe, el concepto de ordenador existe, el concepto de cámara existe, el concepto de cielo existe, pero ¿qué pasa si ponemos todo junto y le damos un nuevo significado, ¿no? Es un poco una de las claves de mi trabajo. Andrés, no te escuchamos ahora, creo que estás muteado. Listo, disculpen, perdón. En relación a la obra celeste, una cosa que me gustaría destacar, que me parece muy relevante, ha sido esto un poco la iniciativa de la Embajada de España a través de Juan Pedro, de construir esta red, con esta conexión yo creo que son los sitios de los más relevantes, tanto Explora como el Planetario, como el Museo de Cali, también junto a la Casa América. Esta unión me parece admirable para destacar. Yo creo que en ese aspecto hay una cosa muy positiva y ya en relación a... Parece que tenemos un problema de conexión, Andrés, contigo. A ver. Se te oye ¿Hola? mal. ¿Sí? ¿Qué tal ahora? Un poco mejor. Un poquito mejor. Bueno, no me alargo. También comparto con Carmen la poética, y había una pregunta que la obra me llevó a un principio. Yo residí en Barcelona 13 años y nunca me lo supe explicar por qué los cielos se veían distintos. El cielo de Barcelona se ve de una manera única. Yo recuerdo, las nubes eran distintas al cielo a lo que estoy habituado luego en Bogotá. Los atardeceres rosas de Barcelona nunca los he visto aquí. Aquí son de otras dimensiones. Eso me parecía bellísimo, y creo que la obra de Solimán, he tenido la fortuna de poder seguir y poder pues ver cómo se desarrolla su proyecto de cerca. Es una propuesta que admiro desde que la conocí. Le he admirado su parte también de su desarrollo tecnológico, pero me llevó a una reflexión personal, íntima, que era que no recordaba hace un tiempo. Era esa pregunta: ¿por qué los cielos se ven distintos dependiendo de la ciudad donde los observamos? Que está tipeando ahí a full. Es un artista sonoro que se nos entró. Ok. Bueno, yo no sé si los organizadores quieren que vayamos
vamos a decir, concluyendo, o sea, con las conclusiones, vuestras últimas palabras, o quizás alguna pregunta de los que nos están siguiendo. Pues yo en el chat vi varias preguntas muy interesantes. Hay una que me llamó mucho la atención, que es, por ejemplo, la de Melissa Ortiz, y ahí nos volvemos un poquito. Melissa hace rato preguntó qué pasaba con los derechos culturales de las poblaciones sin acceso a Internet y cómo podemos complementar el net art con prácticas artísticas que no dejen por fuera ni obliguen a la virtualización a esas comunidades. Y me pareció una pregunta muy interesante porque lo que se le ha achacado al arte y a la tecnología es que es súper excluyente, ¿no? Que es de nicho, que es un arte que requiere cierto background, cierto conocimiento, ¿no? Y pues que se lo achacan mucho a las artes en general. Pero yo creo que hay procesos de comunidades que son muy interesantes y la tecnología se puede usar de muchas formas. Entonces creo que no es obligar a una comunidad a virtualizarse ni a digitalizarse, sino tratar de llegar con herramientas, porque finalmente yo creo que son muy pocas las comunidades. Yo creo que casi todo el mundo tiene acceso a un celular. Trabajo mucho en el Pacífico y me sorprende mucho cuando uno va al Pacífico y encuentra gente conectada con sus celulares todo el tiempo, ¿no? Mandando mensajes, haciendo videos, produciendo cosas. Pero un poco para mí la pregunta es cómo salir de ese ciclo, ¿no? De los WhatsApps y de los videos de YouTube y de esas cosas que son las que los medios, digamos, y los que el consumo está implantando, ¿no? Yo creo que ahí hay una línea muy interesante entre lo que es arte, educación y tecnología, ¿no? Y pues, ciencia. No sé si sepan que hay una escuela de robótica en Quibdó, de mujeres. Es maravillosa. Bueno. Vamos a empezar ahorita un proyecto que me invitó Manos Visibles a hacer un taller por allá. Vamos a hacer un taller virtual. La idea era hacerlo real, pero la idea es interesante porque hay muchas comunidades que tienen esas aproximaciones a la tecnología desde unos lugares, justamente desde eso, ¿no? Desde el rebusque, desde el desguace, desde lo obsoleto, que son maravillosas, y también otras formas de acercarse, no solamente desde eso, sino desde otros lugares. Entonces creo que es interesante pensar también en cómo funcionan esas cosas, ¿no? Cuando uno va al Amazonas también encuentra los taitas conectados con celulares. Entonces creo que es un poco la pregunta. Creo que para los que estamos en estos campos es cómo podemos hacer que esas tecnologías realmente sean un plus, ¿no? Y no un menos. Y creo que eso es bien interesante. Sí, ahí al hilo, Carmen, yo siempre digo que estamos en la mayor de las alineaciones a nivel de comunicación de la historia, que podríamos denominarla como una habitación con muchas puertas, pero lo bueno es que están todas abiertas. Es decir, las posibilidades con el open source son infinitas. Es decir, todo el mundo nos quejamos de, no, es que Facebook ve mis datos. Bueno, es que tú mañana con la formación adecuada, con el equipo de trabajo adecuado en open source, en 48 horas te haces una red social. O sea, me refiero, es que no... Hoy en día tenemos la posibilidad de establecer nuevas herramientas totalmente válidas para comunicarnos entre nosotros, que no tienen nada que ver con las políticas de datos de las grandes corporaciones y que yo siempre fomento en mis conversaciones el generar comunidades de desarrollo. Es decir, creo que ahí hay una de las grandes claves políticas y sociales que tenemos ahora mismo a todos los niveles. Está muy claro que socialmente el concepto de manifestación, el concepto de otra tipología de alzamiento de voz, está costando mucho hacerlo ver en muchas comunidades, y creo que las nuevas tecnologías son una herramienta potentísima para luchar desde abajo para determinadas situaciones. Y en el caso, por ejemplo, del caso concreto que comentas ahora, Carmen, con el tema de robótica para una escuela para mujeres y todo esto, me parece que seguro que va a aportar muchísimo, ya no solamente por lo que desde un punto de vista práctico y directo, sino desde un punto de vista conceptual, ¿no? De todo lo que ha sido la figura de la mujer en la evolución de la tecnología. Ha sido una figura totalmente subyugada por la imagen del hombre, que es el que genera la tarea intelectual, ¿no? Me parece que a nivel de mensaje entre líneas y no tan entre líneas, me parece un proyecto bello. Creo que has puesto el nombre por aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Quibdó, ¿no? Escuela Robótica de Chocó. Ah, Chocó. Ahí está. Pues Quibdó es la capital de Chocó. Cuando pase la pandemia, vamos. Salimán, te vamos a llevar al Chocó.
Ojalá, ojalá. Suena canción del verano, ojo, suena canción del verano. Es bellísimo, lo celeste, viendo los cielos de Quibdó. Celeste del Pacífico es otra, la próxima reencarnación de Celeste. Bueno, vamos a poner balizas en algo, Carmen, cuenta conmigo. Vamos a poner balizas en Tumaco, en Buenaventura y en Quibdó. Buenísimo. Y en Timbiquí, también tengo contactos en Timbiquí. Vamos. No, pero verdaderamente, francamente, Carmen, me ha encantado que saque esa colación esta escuela de robótica de Quibdó que yo no conocía, pero bueno, aunque esto, en fin, sirva un poquito para reivindicar, ¿no?, el Pacífico colombiano. Realmente hay unas comunidades allí, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, con un grado de creatividad impresionante, y yo lo he podido ver desde el punto de vista de la cinematografía. Desafortunadamente no pudimos finalmente llevar a cabo nuestra muestra de cine español, dentro de la cual, por cierto, estaba también incluido Celeste como un nuevo tipo de lenguaje audiovisual en un espacio llamado Creación. Pero precisamente íbamos a ir a Tumaco y a Quibdó, y ahí estábamos en contacto con colectivos locales y tal. Y francamente estoy realmente impresionado con ese área de Colombia. A veces los extranjeros están demasiado enfocados en el Caribe, Cartagena de Indias y tal, y por supuesto Cartagena de Indias es maravillosa y el Caribe me encanta, pero realmente el Pacífico es un sitio realmente impresionante. Bueno, yo no, sí, bueno, yo no sé si deberíamos de poner... sí, te vamos a llevar... Hay un par de preguntas que me bueno. gustaría retomar de las que hicieron los participantes, tanto a través de la reunión en Zoom como de nuestra página de Facebook. Bueno, en realidad son más como unos comentarios que tal vez ellos quieren que ustedes hagan. Un poco sobre los artistas emergentes en este escenario de pospandemia, ¿sí? Ustedes que tienen en algunos casos trayectoria artística, trayectoria como galeristas, como curadores, ¿qué recomendaciones o qué creen que deberían tener ellos en la mira para todo lo que se viene? Una segunda pregunta, y es, nos hemos dado cuenta de que existe mucha dificultad para definir y para llegar como a un concepto cierto de qué puede ser el arte para la web. Sin embargo, alguien pregunta que más allá de que todos tengamos una necesidad pues como de comprender en qué estamos trabajando o qué es lo que estamos viendo, ¿cuál es la utilidad que tiene empeñarnos en definir ese arte hecho para la web? Y si eso puede trazar algún tipo de barrera, ¿cierto? Como esquematizarlo o ceñirlo a un concepto preciso. Y por último, bueno, ¿qué opinan ustedes de que la coyuntura, ¿cierto? Este escenario actual haya hecho que muchas personas que tal vez no estaban pensando en principio hacerlo así, se hayan dispuesto a crear una serie de obras para la web o por lo menos a tratar de exhibirlas a través de la web? ¿Nos pedimos una cada uno? ¿Son 3? Dale, perfecto, me parece muy bien. Son 4, pero... Eso no es salomónico, sino solimánico. Hay 4, pero si me permitís, yo creo que hay una que ya le hemos tratado, ¿no? Que es esto de impulsar obras de arte en la web, cultura en la web versus netar. Yo creo que eso lo hemos abordado ya, así que... Y creo que es una cosa también que da vueltas en las diferentes generaciones. Yo creo que siempre los artistas emergentes se van a encontrar las mismas preguntas, las mismas barreras, las mismas paredes, los mismos sitios donde les dicen que no. Yo creo que muchos terminamos construyendo espacios. Yo no estudié curaduría, nunca pensé hacer curaduría, y terminé haciendo estas cosas porque era necesario crear un espacio que no existía. Y creo que esa es un poco la misma pregunta para la gente que está hoy tratando de crear, ¿no? Y yo creo que normalmente veníamos todos acostumbrados a un ritmo de vida, a unos circuitos, a unos espacios que de pronto ya no están por un tiempo. Entonces creo que lo importante sobre todo es
honestidad, trabajo duro y creo que ser muy sensibles, ¿no? Un ejercicio muy bonito, aquí alguien habló de la Aleph, de este ejercicio divinísimo que hizo hace varios años, que se hizo para pensar la historia, digamos, del NetArt, que se remite a la Aleph de Borges. La primera tarea que yo les puse a mis estudiantes este semestre, cuando nos mandaron a la casa, fue encontrar el Aleph en su casa, ¿cierto? Y creo que para mí ese es el sentido de ser artista. Yo creo que, y acuérdense que la Aleph de Borges empieza citando a Hamlet y dice, oh Dios, yo podría estar confinado en una cáscara de nuez y sentirme rey del espacio infinito. Mi consejo para los artistas es que los artistas no tenemos ni barreras, ni límites, ni reglas, ni que cumplir absolutamente nada. Tenemos que inventarnos todo y tenemos que justamente ser rebeldes. Y alguien habla de la rebeldía y alguien habla de la contracultura. Y todo esto, ¿por qué es tan difícil también? Y ahí voy de una vez a, ¿por qué es tan difícil definir el NetArt? Porque es difícil definir el arte, ¿no? ¿Qué es arte? Es algo que no sirve, ¿cierto? Para los fines capitalistas, a menos que uno sea un artista hipercomercial y venda mucho, pero es algo que es absolutamente necesario. Entonces creo que el camino para los emergentes es sobre todo tratar de seguir creando y de no perder las fuentes de inspiración. Eso es lo que pienso yo que es importante en este momento. Soy muy idealista en eso a veces. En otras cosas no. Yo pienso que el mundo a veces es un lugar horrible, pero creo que los artistas lo hacemos mejor. Entonces, por eso creo ciegamente en que hay que hacer arte y consumir arte y ver arte y pensar que está alrededor de nosotros todo el tiempo. ¿Me recuerdas la segunda pregunta? Perdona que me distraje. La segunda pregunta, bueno, vamos a ver. El invitado nos preguntaba un poco por la utilidad o por el sentido, pues a pesar de que es hasta cierto punto necesario hacerlo, de empeñarnos en definir el arte hecho para la web. Es decir, si esto podía propiciar algún tipo de elitismo o de segregación. Pues mira, yo creo que la misma pregunta lo responde, no hay necesidad. Es decir, en sí las definiciones son lenguajes, una manera de poder transmitir, de manera de explicar. Yo en esto estaría de acuerdo que en sí necesidad no hay, pero es útil. Y esto en la medida, y esto lo he aprendido yo, un poco lo que les expliqué al inicio de la conversación, por ejemplo, la diferencia entre lo que podríamos clasificar los distintos tipos de tecnología, el poder diferenciar entre high-tech y low-tech sirvió para poder posicionar a Colombia como un referente en un tipo de tecnología donde la mayoría imaginario pues lo vinculaba con nuevas tecnologías. Entonces, pensar que el material reciclado y elementos muy básicos pueden servir para crear un concepto y este concepto luego poder potencializar una práctica a nivel de intermediarios ayuda muchísimo para poder promocionar y poder difundir. Entonces, estoy de acuerdo que no hay necesidad, el ArtNet no se tiene que definir en sí, pero si quisiéramos transmitirlo, si quisiéramos potencializarlo, o si quisiéramos darle visibilidad, estas herramientas de las clasificaciones, en mi experiencia, ayudan muchísimo. Solo quedas tú, Solimán. Me he quedado pillado porque yo pensaba que la segunda era la tercera. Así que ¿cuál es la que queda? La tercera parte de la segunda parte, la parte contratante de la primera parte. No, qué grande los hermanos Max. La tercera pregunta era, bueno, ¿qué pasa cuando en este momento, por la situación, hay una cantidad de personas que se han visto como en la necesidad o en la obligación de empezar a exhibir sus obras a través de la web, pero que no necesariamente las concibieron así en principio? Es decir, ¿qué inconvenientes encuentras en eso o qué diferencias esenciales entre un producto que de entrada es concebido para la web y uno que no, pero se exhibe a través de la web? Pues en principio creo que es casi, te diría, seguir la verdad de la obra. Es decir, hay obras que tienen su naturaleza propia y que tienen su razón de ser en una materialización concreta. Andrés ha justificado en el principio de su conversación por qué él utiliza la pintura, porque para él entiende que la pintura es el repositorio de la memoria y es el espacio donde
donde las ideas quedan sostenidas. Pues lo mismo ocurre cuando yo planteo una pieza como puede ser Celeste en una web, que se autogenera de manera autónoma. Pues al final es que el cielo también es siempre diferente. ¿Por qué voy a intentar pintar un cielo si siempre es diferente? Me refiero, al final, ¿cuántos cielos hay? Pues cada vez hay uno. Pues entonces, para mí, mi decisión absoluta es que la obra tiene que vivir en un espacio digital. Lo mismo le aconsejo a esa gente o sea, es decir, el arte no es una moda, es decir, hay que defender lo que cada uno lleve dentro y lo que cada uno crea que debe de aportar a la comunidad desde su punto de vista particular y puntual. Es decir, subirse al carro de las nuevas tecnologías por subirse al carro de las nuevas tecnologías me parece una estrategia para mí no válida en cualquier caso. Y de hecho yo lo estoy viendo mucho, por ejemplo, lo vi mucho en China, artistas que tienen una trayectoria espectacular desde un punto de vista plástico y como tienen todos los medios para producir nuevas tecnologías, de repente se vienen con piezas mastodónticas de una producción millonaria en Europa, pero luego realmente te das cuenta de que es una extrapolación de una obra plástica, con lo cual no tiene sentido en muchas ocasiones hacer esa transposición de argumentos pues eso, para construir una dinámica digital. Es decir, no por hacer una obra digital eres más moderno, ni muchísimo menos. Simplemente creo que hay que hablar de lo que hay que hablar en el tiempo de hoy, pero para hablar de lo digital se puede hablar de otras manifestaciones y otras texturas, ¿no? Había un comentario también de alguien que decía que en Colombia había muy poca gente que conocía el mail art, por ejemplo, ¿no? El arte hecho por correo electrónico. Pues al final hay muchas maneras, muchas estrategias de inventar nuevos formatos. Si la red no es el espacio, hay otras maneras de llegar a mucha gente desde otros puntos de vista, ¿no? Al final es que todo cuadre. Es un poco lo que yo le pediría a un artista que se preste a hacer una obra seria, ¿no? Bueno, yo no sé qué piensan los organizadores para que podamos poner un punto final a esta bellísima charla. Francamente, la verdad es que los participantes, Andrés, Carmen y Solimán, la verdad es que nos habéis hecho pasar un momento fantástico. Yo me atrevo también a animar al público a que vayan a la web de celeste.solimanlopez.com y por supuesto que admiren, ¿no? la belleza y la poesía de esta obra que aúna arte y tecnología, ¿no? y que es Celeste. E incluso también pueden ver los vídeos de algunos curadores, expertos de arte que hablan de Celeste, como es el caso de Pau Welder, o José Ramón Alcalá o Dominique Boulon, ¿no? Así que, bueno, yo me despido de todos vosotros. Os agradezco de nuevo a los tres participantes vuestra contribución. Creo que nos habéis hecho pasar un momento fantástico y, bueno, espero que nos volvamos a ver en el próximo evento de ciclo de diálogos celestes. Os mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Bogotá. Gracias por la invitación y gracias a todos los que vinieron. Por ahí hay exalumnos, amigos comunes, bueno, gente chévere verlos, aunque sea en la distancia. Y Solimán, gracias, y Parque Explora, gracias. Andrés, Juan Pedro. Gracias a todos, un gustazo verlos. Espero que sigamos en contacto. Muchos éxitos. Ha merecido la pena el madrugar. A dormir, Solimán. Y no os olvidéis que si queréis volver a ver la charla, yo creo que esta va a estar en YouTube. Puede ser que me equivoque, pero creo que estará en YouTube. Sí, efectivamente, en este momento está saliendo en vivo por nuestra página de Facebook, por la página de Facebook de Parque Explora, pero en próximos días la encuentran también disponible en YouTube. Nosotros desde el parque queremos darle las gracias a nuestros aliados en esta transmisión, Museo La Tertulia de Cali, Planetario de Bogotá, Seca Web, Planetario de Medellín, Parque Explora, por supuesto, y Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta luego.